Hola, hola, buenas tardes. Hoy es viernes y aquí estamos en debate con Karen y Marcano, como siempre apurados. No, es que está tan noticioso el viernes. Hay días que no hay absolutamente ningún tipo de noticias. Casi nada pasando, así es. Sí, hoy está pasando mucho. Me acaba de decir Vivian. Primero, saludamos a Emilio Cejas en los controles técnicos, a Maite Luna en la producción de este espacio, a todo el equipo, a Clara, a Greg, a Santiago, a Gastón. A todos, a que Eddie, los queremos. a todos. Gracias. Que no se me quede Cada ninguno día. por allí. Un equipo grandote que hace posible la emisión de este espacio multiplataforma. Bueno, vamos a comenzar a enumerar qué está pasando antes de presentar a De ir nuestro con nuestro invitado, Sí. que es uno de la familia, porque luego va a entrar la familia completa. Bueno, no completa, pero casi. Está el suicidio de el hijo de Fidel Castro. Sí. Tengo unas cifras por allí que encontré de lo que es el suicidio en Cuba, que es impresionante, y lo comentaremos. Pero además, Venezuela hoy están cumpliendo, Karen, 19 años de la 19 años desgracia que les tocó. Claro, que nos tocó cuando Y que bueno, que aquel aceptaron nefasto también. personaje. Y que aceptaron porque lo eligieron. Sí, señor, en pero no ese vamos a hablar momento. como el psicólogo ayer que fue que somos cómplices, no. No, sino bueno, que no. Muchos votaron. Claro, muchos votaron y yo no puedo tampoco ni siquiera culpar 100% a los que votaron porque fueron engañados. Bueno, algunos de ese 80%. Por supuesto. Otros estaban no se puede seducidos. nunca se puede generalizar. Sí, pero bueno, un gran los pueblos, porcentaje. como yo dije ayer, y lo repito, los pueblos hemos cometido muchísimos errores, nos hemos equivocado, hemos sido engañados muchas veces por estos políticos o dirigentes que pues tienen estas demagogias y estos discursos donde prometen maravillas que muchos piensan que realmente se pueden cumplir y después es todo lo contrario. O sea que lástima es el que todavía a estas alturas, después de toda la desgracia que ya ha vivido, tanto en Venezuela como mucho más tiempo en Cuba, pues todavía esos que todavía pues creen o apoyan a esas dictaduras. Mira, fíjate, no he terminado de enumerar para darle la presentación. Además, está la ONU, Guterres va a tener, me acaba de decir Vimia, un pronunciamiento, creo que también va a ser sobre Venezuela. Recordemos que Rex Tillerson está haciendo una gira y tiene que ver mucho con la detención de Enrique Aristigueta Granco, un personaje de 85 años que la comunidad internacional se ha levantado porque era una figura detrás de Oscar Pérez y que está pidiendo calle nuevamente. Y ahora ha sido arrestado. Además, acaban de arrestar hace minutos a la persona que está llevando a la... están a la muchacha que no sé qué se metió por allí, alguien nos estaba hablando No. Se coló un audio. Pues fíjate, a la que lleva la ONG de Oscar Pérez acaba de ser arrestada también. Hay mucho moviéndose. Demasiadas injusticias ya pasando en Venezuela que lamentablemente, señores, hay que decirlo con todas las palabras, ya es una dictadura. Vamos a presentar a nuestro invitado. A nuestro invitado de honor. Sí. Qué gusto que estés aquí. No, el gusto es todo mío, la verdad. Roberto San Martín, Es la actor. primera vez que estoy aquí en esta emisora. Pues qué honor, hasta más. Bueno, pues me alegra muchísimo. Muchas gracias, Roberto. Nos conocemos hace tiempo. Admiro muchísimo tu trabajo, te admiro como ser humano también, igualmente. a ti y a tu familia. Y pues qué bueno que estás aquí. No, gracias a usted. Bueno, porque además de actor, sabe que es un programa político, vamos a hablar un poquito y lo tratamos de combinar en las dos cosas. Igualmente vamos a hablar de tu trabajo y todo. Vas a estar con Alicia Barrera. Mi esposa. Tu esposa, Claro. ¿no? Que va a entrar La en un rato. protagonista de esta novela, señores. La que jefa, oye, la jefa de la familia Pérez. La jefa. Mira, hoy en Estados Unidos es el día de traer a los niños al trabajo. Lo que pasa es que ya los míos están grandes. Y ya tienen otros intereses. No, yo le dije, vas a venir conmigo porque firmaron el papel del colegio. Los estoy echando para adelante como dicen ustedes. Papá, por favor, qué aburrido. No, bueno, ya tienen 15, 18, Y tú sí 22 viniste años. hoy con tus dos niñitas mis que dos están por niñas, allá claro. afuera y ahorita van a entrar. Sí. Que Mira. son parte también de la familia Pérez. Claro, son parte importantísima de la familia Sí. Pérez. Y tú eres hijo de un periodista, un escritor del Nuevo Herald, yo lo escribía, lo leía, además hijo de una gran actriz, además conocedor del tema político. Primerísima actriz. Y quiero tu lectura de primero, lo que pasó este suicidio de el hijo de Fidel Castro. Una lectura, todo el mundo le está dando diferentes lecturas. Yo tengo aquí cifras importantes que quiero, perdona que hablemos tanto, Karen y yo hablamos muchísimo. En Cuba se sabe que el suicidio es parte de esa cultura, además está como el país número 21 en suicidios a nivel mundial. Pero este dato interesante, le agradezco a Norma Miranda. Norma Miranda es una investigadora aquí, ella está acuciosamente buscando información, la comparte con todos y conmigo en particular porque la tengo en la oficina de al lado. Fíjense esto, es de Cibercuba.
presionada en este artículo dice que entre 1962 a 1970 el índice de suicidios en Cuba fluctuó entre 10,6 y 12,6, muchísimo elevado por cada 100.000 habitantes, cifra que se elevó en la década de los 80 hasta 21. En 1987 la tasa llegó a 22,7% y en los primeros años del nefasto periodo especial se mantuvo entre 20 y 21. Las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas, que resumen los años 2004-2011, indican que un total de 12.509 cubanos se quitaron la vida en ese lapso. Es decir, ahí hay un tema también combinado político, ¿no? Claro, por supuesto, es que la situación en Cuba te lleva a pensar que no tiene salida. Y si no tienes a dónde irte, que es lo que hace la mayoría de la gente, y no te decides a cambiar la situación, pues lo único que te queda es morirte. Y que atentar contra tu propia vida. A pesar de que tengan, como lo conversamos tú y yo, Karen, a pesar de que tengan todo el dinero que se han robado, de todos los lujos, poder salir a Europa, al mundo entero, disfrutarse ese dinero mal habido a costa del dolor y el sufrimiento del pueblo cubano. Fíjate, nadie está exento, nadie está vacunado contra la adversidad. No, yo creo que además Fidelito, como lo conocen la mayoría de los cubanos, era un personaje gris dentro de esa cúpula de poder. Es un personaje que apartaron desde el principio del poder, que lo mandaron a estudiar, que nunca fue nada ni nadie más que el hijo de Fidel Castro, que en algún momento se pensó que iba a ser el sustituto del padre, pero nunca llegó a nada. Y eso, indiscutiblemente, te crea depresión, te crea problemas, pero además, me imagino que por muy alienado de la sociedad que estés, debes tener algún tipo de conciencia y saber que tu padre es el creador o el culpable de todo ese dolor. Indiscutiblemente algo le debe haber removido la conciencia si realmente fue un suicidio. Claro. Porque también, quién sabe si se lo quitaron del camino. Por alguna razón que no sabemos. Es que la cúpula de poder en Cuba es tan podrida que uno nunca sabe. Tienes toda la razón del mundo. Bueno, hay un muy buen artículo que escribió Zoe Valdés, muy informativo, en elespañol.com. Lo leí, de verdad. Entonces, que sí. yo recomiendo ese artículo que, bueno, pues cuenta con hechos y datos importantes, bueno, pues resume la vida de Fidelito. Bueno, y le recomiendo también, además del de Zoe, le recomiendo Cibercuba, la revolución del suicidio, para que se den cuenta cómo, además, a ese nefasto gobierno les ha tocado el suicidio de la cuñada de Raúl Castro, de su propia oficina. En la cúpula de poder en Cuba se ha suicidado mucha gente. Sí, señor. Empezando por Chivas y a partir de ahí muchas personas. Uh-huh. Así es. Sí. Bueno, seguimos. Vamos a otro tema. Karen estaba empeñada en tocar en este tema poquito porque tiene un punto de vista bien importante y dice que el suicidio ocurre en todas las sociedades y lo respeto, lo discutimos bastante. Y además no sabemos realmente ni las causas ni la problemática real, no podemos especular. No me gusta nunca especular sobre nada, menos sobre un caso así. Entonces, pues prefiero dar la noticia y seguir. Seguimos con otros temas. Te cedo. ¿Con cuál tema Vamos seguimos? Entonces a que entre Alicia y las niñas, las protagonistas de la familia Pérez, junto con Roberto San Martín. Y pues vamos a hablar un poco de esta novela de Facebook que ellos pues son los protagonistas. Está protagonizando. Bienvenidas. Hola. Estás rodeado de mujeres. Sí, yo siempre estoy rodeado de mujeres bellas. A ver, y muy bellas, eso sí es cierto. ¿Cómo gracias. es eso? Bienvenida, Alicia. Bienvenidas. Gracias. ¿Y cómo es eso de estar rodeada de mujeres? El día entero, ¿quién manda? ¿Hay debate? Porque aquí hay que debatir, señores. Bueno, debate siempre hay en toda familia. ¿Quién manda? No nos tiene que preguntar. No hay ni que preguntar. Cuando Eso en es una obvio. familia de mujeres mandan las mujeres. Primero mi mujer, después mi hija mayor, después mi hija menor, después el perro y después yo. Y antes de mi existencia, Eso su mamá. es un hombre inteligente. Claro. Y ven acá, ¿la mamá también manda? ¿La mía? Sí. No, mi mamá se mete en todo, como todas las madres. Como sí. todas las Susana suegras. Pérez. Claro, Además. sí. ¿Y Bueno, cómo es la su relación? mamá Ay, porque mandaba- esos videos que ustedes suben a Facebook, que son tan cómicos y a la vez tan reales, o sea, son muy sarcásticos, pero muy reales de la vida real de cualquier persona en el mundo. Y siempre ustedes hacen como que tú y tu suegra están peleadas y todo ese problema. ¿Eso es cierto en la vida real? A ver, en realidad Susana y yo nos llevamos ahora mismo bastante bien. Ahora mismo, claro. ¿Y antes? Pues como siempre y todo tiene un proceso. Cuando yo llegué a Miami, yo no conocía a Susana y no sabía cómo iba esto de la familia cubana, que son todos muy unidos, todos se meten en todos gritan, no hablan. Entonces, realmente a mí eso me costó adaptarme. Y Susana tiene una personalidad muy fuerte. Yo también.
también. Entonces, bueno. sí chocamos muchas veces, o Sí. sea, esa es la realidad, pero nos hemos aprendido a llevarnos bien y ahora mismo yo creo que nos llevamos súper. Yo la llamo, ella me llama, nos mandamos mensajes casi todos Hay un los días. respeto. Hay Yo respeto me- y hay yo- hasta un amor. Incluso Yo yo me diría comunica- que me cae bien. Yo me comunico con mi madre a través de ella. Realmente ya yo no tengo comunicación. Hay una excelente relación, pero fíjate, voy a agarrar un puntico. A mí me gusta siempre llevarlo a la parte política porque además No, es esto me pasó obligatoria político, porque sí. además me gusta la Sí. combinación de que tú eres española, tú cubano. Sabemos, Roberto, que eres muy activo en la parte política, un actor activo que denuncia con todas las letras la realidad cubana, y te agradezco por eso porque muchos actores lamentablemente no lo hacen. No, y además en España siempre hay un coqueteo Ahí vamos, sí. con Fidel, con la figura del Che Guevara, con las figuras de estos dictadores. Porque no tenemos ni idea de lo que significa. Es decir, igual que el cubano siempre ha estado engañado, el español y el extranjero mucho más. La idea que tiene el español de Cuba es que es una isla maravillosa, con playas maravillosas y gente maravillosa, pero ni siquiera nosotros no tenemos ni idea. Yo sí, porque estoy casada con un cubano desde hace 11 Antes años. no. Pero antes, el concepto que yo tenía de Cuba era una salsa. isla paradisíaca. Exactamente. Y por eso el español, cuando va de vacaciones a Cuba, se lleva el gran engaño de su vida. Se decepciona, claro. Se decepciona porque A no pesar sabe de que va la a las realidad. zonas turísticas, porque muchos turistas, y es lo que yo les pido, no dejen de ir a Cuba si quieren ir, pero por favor no se limiten a ver solamente la parte que la dictadura les quiere mostrar. Pero es que ni la que es zona- la Cuba decorada. pero es que ni las zonas turísticas, en realidad, el español, por regla general, es un turista exigente. Es una persona exigente hasta en su país. Cuando llega a Cuba y pide lo normal que pide cualquier turista y no se lo dan porque las cosas no funcionan en Cuba como en ningún lugar del mundo, entonces empieza a decir, pero esto es mentira, pero ¿cómo es esto? Empieza a entonces darse cuenta. Y empieza el conflicto real. Esta situación de Podemos en España. Bueno, yo creo que la gente lo ve como una opción, simplemente porque la política en España ha sido un desastre desde hace muchos años. Entonces lo ven como una opción. ¿Qué ocurre? Yo, como española casada con cubano, no me canso de escuchar desde que Podemos salió que eso es como algo muy parecido a lo que pasó hace mucho tiempo en Cuba. Entonces el cubano es muy alérgico, ¿verdad?, a Podemos. Y yo, pues... Como bueno, el venezolano también. Pero por y supuesto, como la- porque Exactamente, es ven como los normal porque, inicios de algo, sí, ¿no? porque lo hemos sufrido. Sí, Claro. ustedes lo han sufrido, Sufrido. ustedes lo ven ya de lejos, ¿no? Ujú. O sea, cuando nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta de qué está pasando, ustedes Pero ya lo han vivido. Tenemos una película muy larga. Pero de todas Exactamente. formas, como siempre, los gobiernos populistas surgen en las crisis de los gobiernos Así democráticos. es. Cuando un gobierno democrático empieza a hacer las cosas mal, surge un populista que dice, yo voy a cambiar esto porque estos son esto, no sé qué, y así es Alguien como... nos decía ayer que las democracias se construían con más democracia, ¿no? A uno de los invitados en estos días, precisamente Se la aprovechan democracia de la hay que oportunidad que da la Claro. democracia De la crisis, claro. para instaurar una dictadura. Mira, quiero hacerle una pregunta a Alicia en particular, porque además Bueno, tiene un yo me verbo... voy porque si no hablan, me voy. Bueno, te puedes ir, Ah, este es un país libre. Mira, Alicia, no, porque fíjate, estás hablando de la película que le viene a los españoles, como le va a venir a los colombianos. Nosotros los venezolanos, yo nací en Venezuela, tengo 9 años aquí, también la vivimos y fuimos un poco soberbios en entender que esta historia nos iba a tocar a nosotros. Y fíjate cómo estamos comiendo Y les tocó. y nos tocó. ¿Cómo ves? ¿Cómo has visto ese desarrollo de Venezuela? Porque el tema de Venezuela llega mucho, hay una gran comunidad, un exilio, una diáspora en España, en cualquier ciudad. Y en Canarias, ella es de y en Canarias, Canarias, es donde más Exactamente, venezolanos hay. todos radio los en canarios Canarias, sí. tenemos un abuelo venezolano. Yo tengo un abuelo venezolano. Bueno, en fin, mi padrino es venezolano, es decir, hay conexiones. Pues me da mucha pena porque es verdad que yo creo que nadie en Venezuela pensaba que iban a llegar a esta situación. Me da mucha pena, pero los veo como muy luchadores, los veo ¿verdad, Sí, Robert? Sí, Que- indiscutiblemente lo bueno que tiene Venezuela es que no han perdido las herramientas democráticas todavía, a pesar Gracias. de que van a... Nos las están quitando poco a las están poco. quitando poco a poco, pero no han perdido el sistema democrático. Por lo tanto, todavía tienen salvación si son capaces de ponerse de acuerdo y son capaces de saber que es un gobierno que los divide. ¿Tú crees que nos dimos cuenta que es una dictadura y que nos las vamos a despegar? Ya Yo creo cumplimos 19 yo creo años. que indiscutiblemente en los últimos 5 años se han dado cuenta de que es una dictadura y ha habido una oposición, sobre todo popular, muy grande. Pero
el gobierno cubano ya tiene 60 años de ventaja y es el que está dirigiendo al gobierno venezolano. Es el cáncer. Y entonces está usando las mismas técnicas ya perfeccionadas, las que le funcionaron bien y que en algún momento les dejaron de funcionar. Las perfeccionaron y las están usando en Venezuela. Sí, pero son técnicas un poco antiguas para mi gusto, es decir... yo coincido con Roberto, sí, pero bueno, a ver, ya se está formando el debate aquí en la familia, vamos, claro, adelante. Me refiero, y yo te digo una cosa, no soy nada política, o sea, también nosotros estamos casados, él es súper político y yo no mucho, pero realmente en Cuba cuando pasó lo que pasó, no había internet, no había absolutamente nada y es una manera muy fácil de aislar un lugar, ¿verdad? Claro. Pero Venezuela, por lo menos en España, se ve mucho y la gente está muy indignada con el tema de Venezuela. ¿Por qué? Porque cada 2 minutos ve el Facebook y ven vídeos en vivo de lo que está pasando. ¿Eso en Cuba cuántas veces lo ha visto? Es una realidad, es lo que yo he dicho muchas veces. Claro. Mira, pero tú sabes, en Cuba pasaban los horrores y nadie se enteraba. Yo creo que lo que se refería Roberto es esto. Yo comenzamos el programa con esto. Un día como hoy, 2 de febrero, en 1999, este régimen forajido llegó al poder por la vía democrática y constitucional. Allá no, en Cuba no. Aquí llegaron por la Constitución, la cambian, la modificaron las instituciones y se han modernizado y se van a seguir modernizando. Y se van a seguir modernizando y en la medida en que el pueblo no despierte, no actúe, la dictadura se va a perfeccionar y va a llegar a un punto en que va a ser como la de Cuba, que es prácticamente inamovible. Ya con las raíces sembradas. Y además, date cuenta que ya hace 20 años de la dictadura venezolana, que empezó la dictadura venezolana. Esas son 2 generaciones ya nacidas bajo la dictadura venezolana. Esas generaciones no conocen otra realidad y a medida que va pasando el tiempo se va desconociendo lo anterior y se les va olvidando, y es lo que pasa en Cuba, que nadie sabe cómo funciona la democracia. Ya nadie hay un cree desgaste psicológico, entonces que parece inapetencia por la parte política, sino la sobrevivencia y mantenerse. Pero el deseo y la necesidad de sobrevivir va por encima de las necesidades políticas. Lamentablemente. Pero mira, Roberto, tú, como yo, nacimos ya cuando ya la dictadura llevaba años en el poder. O sea, nosotros, naciendo en Cuba, nunca conocimos, como tantas generaciones ya, lo que era otra cosa hasta que finalmente, bueno, salimos de Cuba, ¿no? Pero tú estás clarísimo respecto al tema de Cuba. Sí, pero no te creas que estuve tan claro toda la vida. No. Es decir, yo tuve una infancia como todo el mundo. Yo decía, pioneros por el comunismo seremos como el Che. Yo creía. ¿Tú creíste en algún momento? Quería ser como el Che. ¿De verdad? Te lo juro. Claro. Yo, ¿Y ahora? con 8 años, ¿ahora qué puedes decir? quería ser como el Che. Yo veía un héroe, una persona además guapo, fotogénico. La desinformación diaria de los casos. Señores, pero Miguel Reyes. es que yo nunca, de verdad, yo nunca. Gracias a mi abuela. Bueno, gracias a mi papá. No, yo que gracias siempre a mi me aclaró, abuela, pero yo que un nunca día me dijo, pude creer oye, aquello. despierta, que esto no es así, y ¿ves? te voy a contar, esto pasó, y antes era así, y yo conocí al Che, y viví esto, así, de pronto dije, uy, y a partir de ahí uno empieza a investigar, y empieza a crecer, y empieza a saber. Cuando salí de Cuba, yo salí de Cuba muy joven, con 18 años, me fui informando de cosas. ¿Y con qué edad tú empezaste a dudar? No, yo empecé a dudar. Me robaste las palabras, Alicia. Yo empecé a dudar como a los 14, los 15 años. Pero el golpe más duro, me lo dieron trabajando ya. Un día que yo hacía un programa de televisión musical para jóvenes y yo me puse, de una semana para otra, me puse un piercing aquí en la ceja. Y me censuraron. Hice el programa. Y cuando iba a salir el programa, me dijeron, el programa no salió, yo llamé, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no sale el programa? Y dicen, no, el programa está censurado. Y el lunes tienes una reunión con la dirigencia del ICR. Y fui y me dijeron, es que tú estás dando una imagen que no es la imagen que nosotros queremos dar de la juventud cubana. Y yo le, ¿cómo? Es decir, hay una juventud de verdad y otra juventud que no es la que ustedes quieren ver. Es decir, todo el que tiene piercing no es parte de la juventud que ustedes quieren que se vea. Es decir, no es parte de esta revolución, no es parte de nada, eso no es fascismo. Y cuando dije la palabra fascismo me dijeron, mira, ve lo que dices. Y yo le no, yo estoy repitiendo lo que ustedes dicen. Es decir, fascismo es la segregación de la gente. Y a partir de ahí empezaron mis problemas. Empecé a ser conflictivo, porque además nunca me he quedado callado. No era parte de la... Pero imagínate tú. ¿Eso ha sido bueno o malo? ¿Tú con 14 años, Alicia? Yo con 14 años mi preocupación era dónde iba a salir, qué amigos tenía. Yo igualmente jugar con carritos, que íbamos a hacer el fin de semana, en que Mata nos íbamos a montar, a escalar, a tumbar mangos o mamones. Exactamente. Pero bueno, fíjate, pues, nuestros padres no tuvieron esa, quizás por la imperfección de la democracia, como decía Roberto al principio, se desgastó la democracia y la gente
trató de buscar un Mesías que nos tiene comiendo de la basura, bañándonos en aguas albañales, sin ningún tipo de comida, y ellos reprimiendo y consolidándose con el caso comunismo y perfeccionando una dictadura que además ahora tiene un componente mucho más fuerte, lo insisto siempre, que es el narcotráfico. Eso es un narcoestado. Por supuesto, y que además se están con creciendo, dinero, y están creciendo, yéndose a Colombia, yéndose a Venezuela, yéndose, y poquito a poco, y en México también, están tratando de colonizar, están haciendo un capitalismo al revés. Es decir, un imperialismo al revés. Es lo que se llama como el imperio cubano. Exactamente. Y tú antes comentabas que los venezolanos en un momento dado, bueno, nunca creyeron que que eso podía ser una dictadura, ¿verdad? Como la cubana, sí, lo negaban. Los españoles tienen la misma mentalidad. Vemos imposible que eso pase. ¿Y por qué no? Si le ha pasado a otros países. Exactamente. Incluso este país también está en peligro, por eso hay que cuidarlo y hay que trabajar para evitarlo. Porque esa colonización de la que habla Roberto es precisamente por acabar con el gran país, porque le duela a quien le duela. Esta es la nación más grande y más importante del mundo. Sí. Y esperemos que así sea, pero ellos quieren también implantar su comunismo aquí y convertirnos a todos en esclavos a nivel mundial, y no lo van a lograr. La libertad y la democracia, señores, hay que cuidarlas. Por supuesto, siempre. Y sobre todo defenderlas. Exacto. Defenderlas. Que eso es lo que hay que enseñarle a esas pequeñas. Claro. Ustedes hablan con ellas, les cuentan, tú como cubano, tú como española, que ahora tienen ese partido, ese movimiento. Martín, ¿a qué país tú no quieres ir? ¿Y a qué otro? Habla el micrófono. ¿Por qué, Mati? ¿Por qué no quieres ir para Cuba? A Cuba ni a Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, tú sí. Porque no hay libertad. ¡Qué no hay linda! Libertad. ¿Qué edad tienen? Bueno, 6 Martina, que es la más pequeña, y 8 Daniela. Qué bellas que son. Y son muy buenas actrices. Bueno. A ver, ¿dónde podemos ver a estas niñas actuando? Además de las discusiones entre Alicia y Susana Pérez, y ustedes dos ahí. Bueno, nosotros hemos creado un formato que se llama La Familia Pérez, que básicamente habla de eso, de las situaciones que se crean en una familia multicultural. Yo soy cubano, que prácticamente español, mi esposa es española, mis hijas son inmigrantes en cualquier lugar que llegan, mi mamá ciudadanos cubana. Universales. Exactamente. Entonces, todo lo que puede pasar en un tipo de familia así, todas las situaciones que se crean, nosotros lo que hemos hecho es recrearlas. Algunas las inventamos, la gran mayoría nos han pasado de verdad, y las recreamos con humor desde el punto de vista del humor y tratando de llegar a este lenguaje rápido de internet. Que tienes que contarlo todo en menos de 60 segundos. Así es. Pero les ha ido súper bien. Nos ha ido súper bien, estamos muy contentos, y ahora creamos otro formato que se llama We Love You Haters, que se crea a partir de los comentarios que surgen en los videos que ponemos de la familia Pérez. Hay gente que, ¿sabes? Los haters que no les gusta nada y que nos insultan, nos dicen muchas cosas. Hacemos un perfil psicológico de nuestros odiadores. Porque ellos vamos a hacer uno de nosotros. Yo creo que debemos aunque también. Fíjate, tiene tiempo que creo que le estamos trayendo invitados importantes que están describiendo lo que está ocurriendo, que tenemos días que no nos atacan así. Ojo, esto es válido y respetable en las democracias. Es decir, la gente puede opinar. Por supuesto, puede decir claro. Lo que pasa es que hay una diferencia. Hay una diferencia criticar, entre la libertad de expresión y una cosa la descalificación. Claro, porque Internet lo que tienen las redes sociales es que hay un anarquismo grandísimo. Entonces, una persona también que está escondida detrás de un perfil piensa que puede insultarte, y eso no es así. Así entonces, el que opina está bienvenido, el que insulta simplemente lo queremos saludar y conocerlo. También está bienvenido. Y analizarlo. Exactamente. El por qué. Claro, y nosotros hacemos eso, es lo que hacemos, y es lo que estamos haciendo desde hace un año más o menos, y la verdad es que nos va muy bien. Estamos trabajando sin parar. ¿Felices? Somos nosotros. Son sus propios jefes. ¿Cuánto tiempo ya tienen otra vez aquí en Miami instalados? Bueno, Roberto el lunes se hace americano. Oh, qué bueno. ¡Ay, felicidades! Gracias. Felicidades, qué buena noticia. Yo lo hice hace 2 años y es una emoción grande. Claro, es emocionante. sí, además, yo date cuenta que no tengo pasaporte de ningún lugar. Yo no llegué a tener el pasaporte español. Mi pasaporte cubano no me sirve para nada. ¿Sabes por qué lo voy a decir? Para aclarar un poquito antes de que la gente vaya a decir, ya patria, que no. En nuestros países, como en Cuba, nos han impedido por lo menos regresar, porque para regresar tenemos que tener papeles venezolanos y pasaporte venezolano, pero no los niegan. Yo fui periodista de Globovisión, un canal opositor en Venezuela durante 15 años, y mis hijos y yo no tenemos papeles porque el régimen de Chávez y de Maduro nos los impide. Pero ahora tengo un pasaporte americano, soy ciudadano de este país, y a donde llegue, excepto a Venezuela, me
imagino que a Cuba tampoco, me respetan porque soy de algún lugar, de un lugar donde hay democracia. Así que eso es la emoción. Exactamente. Para mí, lo acabas de es. decir eso. Sí. Pero además no es solo eso, es que también en cualquier parte del mundo, en cualquier país del mundo, tenemos un problema, cualquiera que sea, mínimo o mayor. Y vamos a la embajada americana como ciudadanos americanos y tenemos todo el respaldo incondicional de este país. Mientras que, por lo contrario, vamos a una embajada cubana, los cubanos, y estoy segura ya que también lo mismo con Venezuela, y nos tratan como si fuésemos, nos botan a patadas. Yo no puedo ni entrar. Mira, Roberto, te voy a decir algo rapidito, esto es chisme. Alguien nos escribió ayer que este programa es hasta ameno también, porque yo soy la parte que cuento los chismes y las anécdotas. La primera vez que salí, que fue el año pasado a México, cuando entré me tocó solo. Mi esposa se tuvo que quedar por unas diligencias en México, y cuando entro, ese bienvenido a casa, wow, yo decía, cómo perdí mi país. Pero esta es mi casa. Qué emoción. Es una casa donde sigue la lucha, es decir, te va a tocar, te vas a acordar Alicia, de mí. la primera vez que fue en Madrid, yo tenía que hacer unos papeles en la embajada de Cuba. La primera vez que fue, que vio que llegas y había una cola de 70 personas, todos con tickets, la gente tirando en el piso, y me dijo, ¿y esto qué cosa es? Y yo, esto es Cuba. Así mismo. Esto es Cuba, acaba de llegar a Cuba, gritería, salía a la puerta del 33, esas cosas. Y el funcionario que estaba en la puerta, que abría la puerta y miraba a la gente mal de arriba abajo y los gritaba sin ninguna educación, eso era muy fuerte. Qué placer haberlos tenido, se ha terminado el tiempo. No me digas eso, no puede ser tan rápido. Audio. Ay, yo quiero que vuelvan. Van a volver. Y las Cuando niñas, quieran. que las niñas despidan el segmento. A ver, ustedes son actrices profesionales. Ya regresamos. Ya regresamos en Martín Noticias con Karen Caballero, dilo. Vamos. Ya regresamos. 3, 2, 1. Bueno, gracias. Hacemos una pausa. Nos tenemos que ir. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión. Por Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Seguimos, ahora continuamos con el tema Venezuela, que está noticioso hoy. Estamos recordando, antes de presentar a mis invitados, quiero presentar este audio. Gracias, Oscarito Mora, por la ayuda, y gracias a todo el equipo de producción Maite. Vamos a escuchar qué pasó hace 19 años en Venezuela, en el Congreso de ese país. Señor comandante Hugo Chávez Frías, ante Dios y ante la patria, ¿jura usted cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de presidente constitucional de Venezuela y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República? Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Si así lo hiciere,
Los que nos sintonizan en Facebook Live, en Radio y Televisión Martí, me da náuseas porque modificaron la Constitución y nos han llevado a lo que hay hoy. Es triste, pero bueno, allí comenzó en la parte visual, porque yo sé que detrás de eso, y quiero presentar a mis invitados para hablar de ello al principio y de todo lo que está pasando. Tengo más adelante un reportaje del arresto de Aristigueta Granco. Está con nosotros Esteban Gervasio, un analista experto en crisis política. Por el más viejo, ¿viste? El más viejo, lo que pasa es que él aguanta la piel. Él es de la casa, él es de la casa. Él es de la casa. ¿Cómo se ríe? Porque él sabe que es más viejo que yo. Y déjame decirte, de verdad, es buen amigo, Marcano. Un buen amigo. Es un buen amigo. Sí, señor. Un excelente amigo. Karen me reclamó hoy que yo me peleo contigo, que tú siempre eres consecuente. Yo me peleo con todo el mundo. Así todo sigue siendo tu amigo. Esteban, yo no me peleo con todo el mundo. Con todo el mundo. Y él, eso es parte de su amor. Exactamente. Es de mi forma de Así lo ser. conocemos, Como él eso demuestra es el cierto. cariño pues, a sus amigos. Sí, señor. Se pelea Para con ti, ellos. que viste esto, ¿qué sientes hoy, 19 años yo después? Siento una profunda rabia porque no era solo la moribunda Constitución, sino que también un moribundo pueblo que hoy se está muriendo de hambre, de mengua, no tiene medicinas, no tiene futuro, no tiene nada. De hecho, ya casi 3,5 millones de venezolanos están fuera del país, y todo gracias a que este individuo, que es un irresponsable, pues destruyó a Venezuela al punto en el que nos encontramos en este momento, donde no se respeta absolutamente nada. No se respeta la vida, no se respetan los derechos más elementales de los venezolanos, no se respeta la voluntad del pueblo. Hay una tiranía que lo que hace es asesinar venezolanos, y el causante de todo eso, porque muchos quieren darle la responsabilidad a Maduro, no. El causante es ese individuo que tú señalaste ahí, Hugo Chávez, que fue el que originó toda esta tragedia para el pueblo venezolano. Sí, y detrás de los Castro, Esteban Gervasi. Fíjate, ese video es interesantísimo, porque lo que dice José Antonio es totalmente cierto, pero Chávez no era un corte en la historia venezolana y una etapa nueva. Chávez es una extensión de la Cuarta República, y eso hay que entenderlo, porque el chavismo no apareció y vino de Marte, o vino de Venus, o vino de la Luna. El chavismo se formó con el chiripero que el señor que estaba atrás, que se llama Rafael Caldera, había destruido su propio partido, un pilar de la democracia. Habían destruido internamente las instituciones con corrupción, con amiguismo. La gente se olvida las colitas de PDVSA, los contratos de las constructoras. Eso fue deformando, y los dueños de los medios, con complicidad de la clase media venezolana, porque hay que diferenciar. En esa elección del 98 hubo dos opciones: Salah Romer y Hugo Chávez. Y los dos sumaron 94% del cambio del país, porque los dos querían, el pueblo quería un cambio. Y habían otros candidatos obsoletos, que estaba Claudio Fermín, estaba Irene Sáez, que le sumaron entre todos 6%. Los dos que presentaron el cambio lograron la mayoría de votos. Chávez se llevó la clase media y los medios, porque fue una campaña brutal. José Antonio se acordaba, Alejandro, tú cubrías el medio más importante de televisión, y los sectores populares y los otros se fueron con el otro candidato. Chávez no llega con el voto, lo digo responsablemente, porque esa campaña yo participé. De ese 80% que uno dice constantemente. Eso es mentira, porque Chávez nunca se metió para los barrios para adentro. Chávez llegaba a las plazas, se apoyó de la... Sí, porque era cobarde. Claro, además se apoyó de todos sus amiguismos, tenía Miguel Enrique Otero, el de Radio Caracas, todo lo que conspiraban, que querían llegar al poder, que pensaron que iban a manipular a Chávez, y Chávez terminó manipulándolo. Lo que pasa es que el análisis de Esteban es apropiado 14 años después. Claro. Porque para la gente en ese momento, yo nunca voté por ese animal ni me pareció que era algo bueno para el país, pero para la gente en ese momento pensaba que para Venezuela venía un cambio, no una continuación, una extensión de la podredumbre, un cambio sino de lo que venía un cambio verdadero. Lo que pasa es que ese cambio nunca llegó. Totalmente cierto, es cierto. Y estos señores que acaba de nombrar Esteban, que hoy en día andan por allí, son responsables de la crisis que está viviendo Venezuela. Porque yo sí coincido con Esteban de que se creó un caldo de cultivo que originó a Chávez. De hecho, de la generación del 28, todos fueron presidentes de la República. La generación posterior, ninguno iba a la presidencia. Ni Henry Ramos, ni Claudio Fermín, ni Rafael Eduardo Fernández. Pero quieren llegar ahora, a costa de la sangre y el sudor del pueblo, que lo tienen miserablemente comiendo de la basura. Ahora, pero no van a poder, claro. Alejandro, porque si en aquel momento, cuando tenían energía, tenían poder, no supieron defender la democracia. Ni ellos, ni los que tuvieron cargos importantes. Porque yo los veo aquí hablando en muchas partes y dando discursos cuando ellos tuvieron la posibilidad de defender al país y no lo hicieron y permitieron que Chávez llegara. Mucho menos lo van a hacer ahora que están fuera del país, que no tienen fortaleza, que no tienen estructura y no tienen ni siquiera una visión del país que quieren cambiar. Entonces yo realmente no confío en ninguno de ellos, y ahí es donde yo coincido con Esteban, que hubo un caldo de cultivo, pero para los venezolanos en aquel momento era el fin de una cosa y el inicio de otra. Esa es parte de la historia. Hoy llegamos al día de amanecer, donde el régimen, después que se acabó el diálogo, porque no hay más diálogo,
diálogo, creo, Maite. Vamos a pedir el reportaje que preparamos si está listo, me avisa cuando lo podamos usar. Enrique Aristigueta Granco, un personaje, el último de la Junta Patriótica, después de derribar o derrotar a la penúltima de las dictaduras, la de Marco Pérez Jiménez, están arrestando a gente como la que lleva la ONG de Oscar Pérez hace unos minutos. Hay una amenaza sobre Vladimir Petit, sobre la doctora Blanco Mármol de León. No, yo creo que va a ser, se lo dije a José Ferro, mi compañero, mi productor de Mis Paques, yo luego vamos a tener un fin de semana largo para los venezolanos, van a arreciar, pero quiero que escuchen. Son las muestras, sí, cada día, de cómo esa dictadura va, pues ya. Porque además, Karen, en las calles hoy amanecieron por todas las áreas, pancartas en todas partes de las elecciones que van a ser, según me cuentan especialistas como tú, que van a ser el 18 de marzo, aunque ellos no han dicho la fecha. Vamos a escuchar este reportaje, conozcan quién es la persona que ha sido arrestada por el régimen hoy, que ha movido a la comunidad internacional. De hecho, estamos esperando la respuesta incluso de la ONU, que creo que el señor Guterres se va a referir a eso. Ya se pronunció. ¿Ya se pronunció? Ah, ok. Ya estamos averiguando a ver si tenemos. Escuchen este reportaje y vean. El fracaso de las reuniones en República Dominicana no detiene el oficialismo, que esta madrugada arrestó al último sobreviviente de la Junta Patriótica que derrocó al dictador Marco Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958 y quien actualmente es líder de la organización política Gana y quien ha alzado su voz en contra del régimen, su ilegalidad y sus atrocidades. El régimen de Nicolás Maduro, por el contrario, es una narcotiranía que no tiene vergüenza en admitir su subordinación a Cuba, que mantiene vínculos con la FARC, el narcotráfico y el fundamentalismo islámico. Maduro y sus aliados encarcelan, torturan y asesinan sin pudor y a plena luz del día a los disidentes, incluyendo estudiantes desarmados y mujeres embarazadas. Con la arbitraria detención de Granco, de 85 años, son 14 las detenciones políticas solo esta semana, 7 por solo protestar y 7, como el caso de Granco, llevados por agentes de la policía política de sus casas o lugares de trabajo sin orden de aprehensión. Es por eso que las naciones desarrolladas han comenzado a aplicar sanciones a los jerarcas del régimen, manteniéndolos acorralados en Venezuela, porque donde quiera que vayan serán enjuiciados y encarcelados. Analistas coinciden en que esta detención es la respuesta del régimen de Maduro al llamado de Aristigueta Granco a tomar las calles, como ocurrió a mediados del año pasado. En nuestras manos está ponerle fin a la tiranía, al igual que lo hicimos hace 60 años. No perdamos la esperanza, el fin está cerca. El régimen no se detiene y aunque ya es evidente que fracasó el cuestionado diálogo, incluso este jueves Chile abandonó su papel de mediador, tal como lo hizo México. El oficialismo sigue adelante con sus planes y aunque no ha dado fecha exacta, ya comenzó su campaña y en las calles comienzan a verse afiches alusivos a la reelección de Maduro. Entre tanto, el secretario de Estado Rex Tillerson comenzó su gira por Latinoamérica con el tema de Venezuela en su agenda. Our position has not changed. We urge Venezuela to return to its constitution. Nuestra posición no ha cambiado. Instamos a Venezuela a que regrese a su constitución, que retorne a elecciones libres y democráticas y permitir que los ciudadanos tengan voz en su gobierno. Este viernes el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, reaccionó asegurando que son indignantes los comentarios del secretario de Estado de Estados Unidos. Bien. Bueno, ese fue el reportaje. Estamos viendo cómo en Venezuela ya la dictadura hace todo y yo lo que pido, por favor, demando, creo que es una responsabilidad de la comunidad mundial denunciar esto y no quedarse aquí. Lo han hecho, ha tenido repercusión a nivel internacional este arresto arbitrario en Venezuela, pero creo que hay que seguir denunciando porque si no, señores, se los digo como cubana y hay que ver la historia de Cuba, como el régimen castrista no tuvo piedad ni compasión en encarcelar durante décadas a quienes se lo oponían desde el primer día. Entonces, por favor, pido a la comunidad internacional que denuncie este caso porque si no, no le veo la salida. Tanto en la comunidad? Me decían que ya Guterres, que nosotros estamos aquí en el estudio, ¿ya se pronunció? Sí, bueno, se pronunció el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Bueno, primero que nada porque es una persona de 85 años, pues o sea, arrestar a una persona de esa edad, meterla presa en un calabozo, cuando la Constitución del país establece que tendría que tener arresto domiciliario si existiera alguna orden judicial, obviamente genera un escándalo a nivel internacional, sobre todo que todo el mundo reconoce que Aristigueta Granco es como el último bastión de ese esqueleto moral que quedaba en el país, que pudieran eventualmente presidir una junta de transición en Venezuela. Y esto para mí lo que abre es el gran debate que todo el mundo se pregunta, ¿el régimen está débil o está fuerte? Para mí está débil. Pero eso que has dicho, esqueleto moral, pero y lo quieren destruir, eso es una cosa importante. José Antonio, hay que decir una cosa clave que lo dijo rápido. Él puede ser
el que encabece la transición. Y eso va muy atado a lo de Tillerson. Tillerson ayer arranca su gira en Estados Unidos y lo dice clarito. Maduro es un ladrón, es un corrupto, es un asesino, y le dice, en el humor americano, Maduro, cuando las cosas se calientan en los países latinoamericanos, los militares casi siempre resuelven. Y Maduro debe llamar a sus amigos en Cuba y pedirle una finca al frente del mar. Eso es Guantánamo, la cárcel de Guantánamo. Se lo está diciendo más claro imposible. Y sé, porque estoy involucrado, que en cada país que va a ir tocando, va dejando un mensaje mucho más duro que el que dejó ayer. Pues, y fíjate lo generacional como contrasta. Uno ve a Enrique Aristigueta Granco, 85 años, detenido, encarcelado salvajemente por estos delincuentes, un secuestro político, y ves a los que son coterráneos o paralelos con él de la misma edad, sin hacer nada en el país, porque Barbosa, Henry Ramos son de la misma generación y los que están cohabitando con el régimen. Y algunos aquí en Miami, entonces también se haga la tarea de defender lo indefendible. Y uno se da cuenta las dos caras de una generación. Es increíble que como aquí todavía hay gente que defiende a la MUD. O sea, ¿cómo tú defiendes? Sí, ¿cómo se justifica pero eso? óyeme, pero hay gente que te dice todavía. Yo me consigo gente, ahorita me acabo de parar a comerme una arepa aquí en el Doral, y me dijo una persona, oye, pero es que la última esperanza, Luis Vicente León. Que oye, por favor, sale a través de una agencia Reuters diciendo que eso fue lo que me comentó. Dañino, es un reportaje dañino a los que se dañino. prestan los medios de comunicación. Abandonar las elecciones es un golpe duro. No, la abstención es lo peor que le puede pasar al país. Señores, están vendiendo las agencias, no me quiero meter directamente con una, voy a generalizar. ¿Por qué quieren vendernos la abstención cuando sabemos que es una dictadura? Exacto. Lo dijo el propio presidente de los Estados Unidos, lo dice Tillerson, lo decimos nosotros. Y lo que no se da cuenta Luis Vicente León es una cosa muy clara y muy sencilla. Ustedes tienen que atacar al régimen. Bueno, pero si una parte de la oposición está colaborando con el régimen, que atacarla también hay que dejarla. O sea, Antonio, pero le hemos dicho, óyeme, tú y yo, que hemos sido bastiones de esta lucha fuera de Venezuela, porque cuando este señor que estaba aquí empezó su organización, todo el mundo creía que era nada. Mira lo que se ha convertido ahorita, que es un movimiento de masa, que cada concentración que hace, la concentración de José Antonio en Miami. ¿Le estás pagando? No, porque yo reconozco, Alejandro, porque yo reconozco el trabajo y yo lo apoyo. Y eso hay que reconocerlo. Porque te voy a decir algo, mira, tú vas a Washington y los partidos políticos tienen oficinas con 15, 20 empleados. ¿Quién paga eso? Y ellos no hacen nada. ¿Qué hace Carlos Vecchio en Estados Unidos? ¿Qué hace Ramón Muchacho? Para decirte los nombres claritos. Que no tienen un trabajo diario. Pero que no tienen. Pero óyeme, pero es que ni siquiera se reúnen con él. Ni se reúnen con él, no se reúnen con Horacio Medina, no se reúnen, no son parte de la diáspora. Tienen una agenda. Anoche es Bailey, me estaba contando una persona, yo no lo vi, que cuando enfrentó a Muchacho, al final le preguntó, ¿qué partido eres tú? Y le dijo, Primero Justicia. ¿Y ustedes van a participar? Bueno, sí, lo destrozó, porque esto es una lucha moral y ética, esto es blanco y negro. Lo malo de todo esto, Alejandro, es que un programa como este debate pues se queda sin el debate porque ya los que apoyaban a la MUD no quieren venir a defender su punto de vista. Es verdad, son tan cobardes que no vienen a defender. Bueno, pero es que deberían dar la cara, deberían de decir y deberían de reconocer que se equivocaron, que llevan 18 años equivocando. Pero es que muchos... Yo creo que ya internamente reconocen que se han equivocado, pero no lo quieren pero vénganse decir con nosotros. Bueno, pero que lo tienen que reconocer y parte del entendimiento. Eso es un daño gravísimo. Y parte de la unidad viene de reconocer que se equivocaron y realmente apoyar la tesis que siempre tuvo la razón. Porque ahorita el país devenga una unidad de todos los factores, de todos los sectores. No es que reconozcan a lo interno que se equivocaron, pero no apoyen en lo más mínimo a las personas que han tenido la visión de ir por el camino correcto. Pero además de disculparse, porque no queremos disculpas públicas. Vénganse a trabajar con nosotros, sacar el régimen. No, disculpar es presentar, mira, señores, me equivoqué, esto no debe ser, vamos a salir en un medio público diciendo, unidos, señores, no hay que votar, es decir, pero no dejen que las aguas rueden y que llegamos a unas elecciones que lo que nos van a hacer es... Ramón Guillermo Abeledo, que fue secretario de la MUD, te voy a poner un ejemplo, ese señor es el mariscal de la derrota. Claro. Y siempre... Aristigueta Granco iba a dar el discurso del 23 de enero en la Asamblea. Lo sacan para meter a Ramón Guillermo Abeledo, que es culpable, que manejó la MUD, que cogieron financiamiento del extranjero, de empresarios venezolanos, para hacer Capriles candidato presidencial. Y Capriles ganó
y entregó el poder, se lo entregó al que está ahorita el dictador y lo declaró en una entrevista a la televisora española. Ustedes lo buscan en internet. Por cierto, Alejandro Marcano, hay un señor por allí que ha dicho que aquí los periodistas en Miami, aparte que se están muriendo de hambre, son palangristas, cobran, obedecen. Entonces sería bueno que los periodistas asumieran una posición frontal contra este Bueno, pero es que no se puede generalizar. Pero él fue el que generalizó. Después de esta diatriba con Jaime Bailey, pues sencillamente se puso en una entrevista en Vladimir Villegas, que es un personaje del gobierno oficialista, puesto para lavar el rostro de que es ni, pero sí lo es. Y dijo que todos los periodistas aquí estábamos pelando. No voy a decir la palabra. O sea, que tú no trabajas. A ver, ¿qué quiere decir para los cubanos? ¿Qué quiere decir pelando? Que no tenemos trabajo, que no tenemos dinero y que tenemos que estar pidiendo y sobornando a la gente. Y a cambio del dinero, entonces se habla dependiendo. Exactamente. Pero quiero decirle que le escribí a Elena Poleo invitando al papá. Me atacó. Elena, si estás viendo esto, me imagino que sí. Dejé la conversación de ese tamaño. Además, un gran compañero al que le tengo mucho respeto aquí, a Jorge Turrón, me dijo, déjalo así, me lo filtró. Pero ellos están pensando que es un ataque personal. Yo le digo, no, yo quiero ir y traerlo al programa para debate, no por lo de Bailey, porque ya Bailey y él se han encargado de poner, sino para que diga por qué es que supuestamente en los medios estamos trayendo a gente que desprestigia las instituciones venezolanas, desviando el tema en vez de ocuparnos de... Mira, pero hay dos argumentos. Bueno, dale tu voz. Aparte de eso, si él es uno de los que ha dicho que presenten las pruebas de que Henry Ramos es un corrupto. Bueno, si se ha dicho que su suegro, su cuñado, la hermana, el otro, tienen negocios con el gobierno, si él acusa a los periodistas y acusa a algunos activistas, él tiene que presentar las pruebas de que eso es así. ¿Dónde están las pruebas? ¿Por qué no vienen los medios de comunicación y las muestra y se las muestra a todo el mundo? Pero fíjate un detalle que está diciendo. La semana pasada, antes de ir a la última escena de diálogo que hubo en Santo Domingo, Henry declaró esto en el Carabobeño: yo voy a ser candidato con o sin acuerdo, con o sin condiciones. Eso lo que le tiró fue una bomba atómica a sus propios compañeros en la MUD, que lo desarticuló. ¿Por qué? Porque Acción Democrática sí se relegitimó como partido ese fin de semana y Primero Justicia no. ¿Qué está pidiendo ahorita Primero Justicia? ¿Qué es lo que negocia? No es la liberación de presos políticos, no es el canal humanitario, no es elecciones libres, no es el reconocimiento de los poderes públicos. Es que me reconozca como partido político. Por eso que vemos a Julio Borges besándose con esta niña. Mira, hay periodistas venezolanos que han defendido que qué criticones son. ¿Cómo es posible que critiquen que Julio bese a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente? Hay que tener dignidad, señor, por Dios, aquí se está la gente muriendo de hambre. Aquí hay un poder que te desconoció a ti y va y lo besa. O sea, el poder, imagínate, el poder constitucional besando el poder inconstitucional. Exactamente. Y ves el video, Alejandro y Karen, y te mueres. Lo pusimos ayer la fotografía. El video lo ves y te mueres. Y por esa razón es que no quieren entender que por eso tienen 6% de apoyo de la población. 6% en líneas generales de todos los partidos políticos. La suma de todo. O sea, no entienden que la gente rechaza ese tipo de postura. Y fíjate cómo está el venezolano en estos momentos, Alejandro, que ellos tienen un apoyo del 6%. Lorenzo Mendoza ronda, creo que el 28 o algo así, pero la gente no quiere que se vaya a lanzar como candidato presidencial para que no se queme. O sea, el venezolano está entendiendo que estos individuos que están liderizando son una tragedia, que se van a ir cuando este régimen se vaya y que lo que pudiera emerger hay que protegerlo para guardarlo como un tesoro, para que podamos tener líderes que puedan guiar a la población. Fíjate que no peleamos hoy, tengo la misma lectura que tú. Es afortunado. Para que no me vaya la verdad. Exacto, no hay otra. Es que a partir de ahora vamos a tener debate porque la gente que tiene otro punto de vista no quiere defender su punto de vista. Exactamente. Lamentablemente es así. Pero fíjate un argumento, porque estos argumentos aquí no es calificación. Ellos te dicen, los de la MUD te dicen este argumento. Nosotros la única salida que creemos es pacífica, democrática, electoral y constitucional. Ellos fueron electos el 6 de diciembre de 2015 por mayoría en Venezuela los diputados. En Venezuela la Asamblea Nacional es la que por constitución elige los poderes. Pasaron un año en la administración de Henry Ramos, no nombraron un solo poder. Tenían que nombrar los 5 magistrados del CNE, no nombraron uno. Cuando hacían los quórum y las comisiones para nombrar, aunque sea presentar una terna para escoger un grupo, no iban al quórum por órdenes del jefe de partido Manuel Rosales o de Henry Ramos. Cuando fueron los magistrados, igualito. Cuando fue la fiscal, exactamente igual. Entonces, ¿con qué moral tú le vas a decir al pueblo, yo quiero una salida electoral, si tú mismo, cuando tienes todavía el poder? El 16 de julio, no se nos olviden que ustedes cubrieron eso, más de 7.6 millones de personas en todo el mundo votaron por 3 preguntas y una era un mandato
Y esa iniciativa la tomó la misma Asamblea. Y ese mandato era: nombren nuevos poderes, desconozcan a Maduro y obliguen a las Fuerzas Armadas a cumplir la Constitución. Cierto, el presidente de la Asamblea Nacional, que es contemporáneo con Aristide Granco, yo creo que no se ha pronunciado todavía. No, para ahora, Barbosa. Sí, Barbosa. Y eso demuestra la completa desconexión. Pero como yo sí soy consecuente con lo que pienso, voy a aprovechar este medio que sé que lo ven muchos venezolanos en la Florida y en Venezuela para invitar mañana a una concentración que tengo a las 11 de la mañana en rechazo a las elecciones presidenciales. Eso va a ser en el Bayfront Park de 11 de la mañana a 2:30 de la tarde. Y el rechazo, y de paso pedir sanciones para los líderes opositores que están colaborando con el régimen, porque aunque algunos dicen que eso es hacer leña al árbol caído, no, si atacas al régimen tienes que atacar a quienes han sido condescendientes con él y son los que están haciendo que ese régimen se mantenga en el poder. Entonces mañana los espero en el Bayfront Park, que está ubicado en el 401 Biscayne Boulevard, a las 11 de la mañana. Muy buena esa información y pues hay que ir a apoyar. No, sin duda. Sí, y es importante que se vea la concentración de personas en contra de algo, en este caso. Y la caída de Maduro es la caída del régimen totalitario de los Castro. Ahora, fíjate, por supuesto. O viceversa. Eso viene, Esos porque están ya Estados Unidos, uno al otro. Mira, yo creo, como un compañero de nosotros aquí, como Armando de Armas, me sembró una idea y que la voy a defender a capa y espada. Yo creo que el cáncer está, aunque caiga Venezuela, el cáncer sigue estando en Cuba. Hay que acabar con... Sí, pero bueno, no es por osmosis. Aunque caiga Venezuela, ellos tienen la pero si cae Venezuela es mucho más fácil que caiga también eso sí. Cuba. Claro, Alejandro, pero fíjate que Tillerson, empezando el discurso, dio dos detalles. Dijo: China y Rusia tienen intereses, intervienen en Latinoamérica y en América. Y eso se tiene que acabar. Eso es una orden. Mira, tú que trabajas y que has estado en Washington, Esteban Gervasi, eres Por cierto, que en salió Tomás Chano. Gracias a Dios. Yo también. Un personaje que le hizo daño, y lo lamento decir, le hizo mucho daño porque jugó con el gobierno, le lavó el rostro aquí en los Estados Unidos. El arquitecto, y tengo entendido que no fue que renunció, lo obligaron a renunciar. Claro, porque no tenía cabida dentro de las políticas que va a tomar la administración del presidente. Todo ha cambiado y la política de Estados Unidos ahora... Dios bendiga América. Bueno, la realidad es... que la política de Estados Unidos hacia Cuba y hacia Venezuela pues ha dado un giro total en contra, mucho más fuerte, en contra de las dictaduras. Él fue el arquitecto del acuerdo de Obama con los Castro. Mira, yo creo que también... Ahí vamos, o sea, lamentablemente lo que hizo Obama, él montó el diálogo, nunca ejerció sanciones contra ningún dirigente venezolano. Si algo que estamos claros es que para la administración del presidente Trump, Cuba y Venezuela es sumamente importante, porque lo mencionó en su discurso del Estado de la Unión. Ya ha mandado a América Latina a su vicepresidente. En 100 años no se había nombrado Venezuela. O sea, yo creo que está clara, y yo creo que eso es lo que tenemos que agradecer enormemente, porque por fin alguien pues le pone la vara alta a estos Pero realmente delincuentes. eso es lo que le iba a preguntar a Esteban Gervasi como experto en la materia política. Además que yo sé que tú tienes la condición de reunirte con todos, porque yo sé que Esteban Gervasi se reúne con todos y los escucha a todos, ha trabajado con todos, que eso es importantísimo, porque tú no tienes la virulencia de uno, que yo estoy bravo con él y yo no me reúno con él, pero tú te reúnes con todos. ¿Cuán efectivo puede ser ese resultado de esa gira de Tillerson, ese nombrar del presidente Donald Trump a la dictadura comunista de Cuba y de Venezuela en resultados, en acciones? Cuba no las ha visto. ¿Nosotros las veremos? Sí, claro que la vamos a ver, y te lo voy a decir porque Tillerson lo que le está diciendo a la región es un mensaje muy claro. Este problema es igual de ustedes como de nosotros, igual que el de los venezolanos. Una crisis que ya es una crisis de magnitudes, óyeme, globales. Yo fui a una presentación de Herbert Torres, que me encantaría que un día lo invitaran o hicieran un programa de televisión con mucho él, gusto, que es un venezolano que vive en Washington. El arranque de la presentación dice: la crisis venezolana puede afectar al planeta como afectó la recesión de los Estados Unidos al final de los 20 y los 30. A mí se me pararon los pelos, y la presentación de una hora que la hizo aquí en Miami, en la Universidad de Miami, era explicando todas las razones y se te paran los pelos. Pero si resumimos algo, ¿por qué tan porque Venezuela es vital geopolíticamente, pero la economía de Venezuela es un motor para América. Venezuela es el país con más reservas de petróleo en el mundo, pero ese petróleo no vale nada si tú no lo sacas. Claro. Correcto. Entonces, Venezuela ahorita, cuando se hablaba que había una diáspora de 1.8, ya se está hablando de 4.5. Correcto. Mayor que la cubana incluso. Te voy a decir una cosa. Un refugiado en Canadá vale $28,000 al año, con su seguro y todo. Un refugiado en Alemania vale 19,000 euros.
Un refugiado, solo alimentación en Somalia, alimentar a un niño en Somalia, una comida es $2. Ahora imagínate que tú eso lo traslades, hagas un promedio de esa cifra que yo estoy dando, y esos refugiados que están en todos estos países, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Bolivia, en la isla del Caribe, en Panamá, ¿quién les paga? Eso es comida. Tienen que ir al baño, Desestabiliza, por tienen supuesto, que ir a los gobiernos que medicina, no tienen el pero músculo claro, para- pero si el Producto Interno Bruto de Colombia se va a ver afectado. Colombia tiene 700.000 venezolanos Ya. ahí, Brasil ya va llegando a la misma cifra, Estados Unidos tiene otra cantidad. A eso se suma que Venezuela protegió al terrorismo, al narcotráfico internacional. O sea, Al ELN. es un problema para la región que tiene que ser atacado y por eso es que el secretario de Estado les dice, el problema es de nosotros, Lo de todos. pero de ustedes también. De todos. Tenemos que- oye, tenemos que Una atacarlo. pregunta, quiero hacer una pregunta. Las sanciones que están ahora pasando de Estados Unidos hacia Venezuela, específicamente hasta estos dirigentes con nombres y apellidos, ¿comenzaron con Obama? Sí, comenzaron con Obama, es verdad. A través Pero de la Marco aguantó. Rubio, Tiene del razón, senador. pero aguantó. Comenzaron, con Obama, pero la se investigación. llevaron a cabo. Comenzaron con Obama, pero lo iba sacando poquito a poco porque Tomás Chano era el que impedía que porque, fuera. Las Karen, llevó, ¿tú sabes o sea, por lo qué? que yo quiero estar segura, ¿no? Porque Claro, porque te voy a explicar lo que una pasa. cosa, Marco Rubio siempre estuvo muy involucrado No, en y esto. Leana el Roletti, senador. y los Mario Díaz congresistas Balart. cubanoamericanos. Y el senador Bob Menéndez Bueno, también. sí, los Menéndez cubanoamericanos sí. siempre estuvieron muy al tanto No, y siempre lo siempre, llevaron. siguen. Todo. Pero bueno, estoy hablando específicamente del presidente. Se llevaron a cabo efectivas. Y te voy a explicar por qué. ¿Una sanción contra el régimen de Venezuela? No, Cuando Obama. cuando vamos. Efectivo. Contra 7 funcionarios inicialmente y dijo que Venezuela es una amenaza. Sí, a las la declaraciones seguridad las recuerdo inusual. perfectamente. Pero Sí, las hizo- aguantó. Quien ha abierto la compuerta Ok. ha sido la administración del presidente. Pero te voy a explicar algo por qué. Nos queda un minuto, Porque, rápido. porque aquí hay independencia de poderes y todas las agencias trabajan. Ellos crean los expedientes y la decisión final la tiene el presidente, que es el jefe del Poder Ejecutivo. Correcto. Y él fue el que aguantó. Así. Mira, el Es canciller claro, es bueno Videgaray, que aclarar. se había retirado de las negociaciones, ya lo hizo Chile. Sí, esas negociaciones están en el foso. Ya fracasaron. Fracasaron, están cerradas. Era inútil lavarle el rostro a esta pequeña parte de la oposición. Acaba de señalar que no podemos permanecer indiferentes ante el deterioro sistemático de la situación en Venezuela. Es una voz que va creciendo, Y es necesario. Mira, es el necesario. mensaje del secretario de Estado deja ver que hay una armonía mundial con respecto a la situación tema política de en Venezuela. Venezuela. Todo el mundo está claro que necesaria- es una tiranía que hay que enfrentar y que hay que derrocar. Y hay que Mira, condenarla. Hoy has hablado hasta bonito, porque Sí. hoy dijiste lo de la espina, me lo voy a Hoy fusilar. no, siempre. El esqueleto moral. Siempre. Tú dices hoy, pero lo sigues Eso es una invitando, buena eso es junta, ¿viste? Eso es una buena junta. La buena junta. Pero mira, Oye, pero un punto final. No, tenemos que irnos Para a los llevar. venezolanos y a los cubanos, hemos avanzado mucho. Esta lucha éramos muy poco al principio, ahora somos millones. millones. Y tenemos que seguir. Hasta Muchas el lunes. gracias. Pásenla Hasta el bien. lunes. Gracias a todos.